Bienvenidos a un nuevo programa de su canal favorito en YouTube, su canal Arte con Todo. Hoy les traemos una historia que creo les despertará la curiosidad y encenderá la pasión por el arte y la aventura. Por un giro del destino, llegamos a Curitiba, una ciudad que por lo hermosa y por su arborización se asemeja mucho a Cali, Colombia. Curitiba es la capital del estado de Paraná y se alza orgullosa en el tercer puesto de valoración económica de todo Brasil. Es un testimonio de su pujante industria. En el corazón de esta metrópoli se encuentra su jardín botánico, una obra maestra que proclama arte con todo. Su invernadero, una estructura que evoca el estilo Art Nouveau, es un santuario de cristal que captura la esencia de la belleza natural. A pesar de estas lluvias incesantes, que para algunos serían excusa para quedarse en la cama, para nosotros los mochileros son simplemente el telón de fondo de nuestra aventura. ¿Y qué aventura fue? Pues tuvimos la fortuna de estar cerca de la residencia de Marcia de Bernardo, una de las escultoras en piedra más notables de Latinoamérica. Marcia casualmente se encontraba en su casa taller en Curitiba y nos abrió las puertas de su mundo artístico. A pesar de que la lluvia no ha parado, ha salido el sol. Definitivamente el clima aquí es caprichoso, pero las piedras sí son eternas. Marcia las transforma sin importar su dureza, volumen o forma, en obras que desafían la imaginación. También trabaja con metal y madera buscando siempre el equilibrio en su proceso creativo. La naturaleza es su musa y su arte refleja la armonía y la evolución. Marcia nos enseña que al reconocer los patrones de la naturaleza nos volvemos más conscientes de nuestro entorno y de nuestra conexión con el mundo. Sus esculturas son puentes entre la vida y las personas, entre nuestra esencia y la fuente de la vida. Aprovecho para darte las gracias, Marcia, por habernos permitido conocer tu casa taller. Fue muy enriquecedor conocerte. Te esperamos en Cali, Colombia. Antes de despedirnos de Curitiba, era esencial visitar la ópera de Aramé, o de Alambre en español. Es un teatro que se alza majestuoso entre la exuberante vegetación del Parque das Pedreiras. Está construido con tubos de acero y placas de policarbonato. Es un canto a la armonía entre la arquitectura y la naturaleza. Es una verdadera joya cultural de esta ciudad. Nuestro viaje nos llevará ahora a Ilha do Mel, un paraíso terrenal donde la ausencia de vehículos motorizados y de tracción animal preserva ya su belleza natural. Allí el equipaje lo transportan en carretillas manuales y cada paso que dan es como un descubrimiento.
Pero como cualquier aventura, esta no estuvo exenta de contratiempos. Resulta que nosotros felices porque habíamos llegado temprano a la terminal del embarque de los barcos que nos llevaban a Isla Dumel, pues encontramos que a esa hora, ya a las 4:15, habían cerrado las taquillas. Solo vendían tiquetes y salían barcos hasta el día siguiente. Corrimos rápido hacia un muelle, esperanzados en encontrar algún barco, pero solo vimos a uno que estaba descargando gente y acababa de llegar de allá. Contra todo pronóstico y a pesar de las barreras del idioma, logramos comunicarnos, hacernos entender de este capitán que acababa de llegar, de lo que nos estaba pasando, y él, con un pito ensordecedor, nos concedió un milagro. Logró que el último barco que había salido de Pontando Sur se regresara por nosotros. Desde ese momento el viaje se transformó en una celebración de la vida y de las nuevas amistades. La suerte nos sonrió aún más cuando, al compartir que no teníamos alojamiento, uno de los pasajeros resultó ser el propietario del mejor hotel de la isla. Y una vez que le hicimos la reservación, pensamos que sería una habitación modesta por el precio que nos cobró, pero resultó ser la suite principal, lo que marcó el comienzo de una serie de fortuitos encuentros. La noche nos recibió con una exquisita cena en la playa al ritmo de música en vivo y la promesa de presenciar el espectáculo natural del plancton luminiscente, que era lo que habíamos ido, aunque nuestro anhelo de ver la bioluminiscencia fue desafiado por la temporada, ya que solo se observa este fenómeno en los meses de agosto y septiembre. Igual la isla tendría mucho más que ofrecernos. Al amanecer hicimos una caminata para explorar el sur de la isla Encantadas, con sus morros rocosos y playas cristalinas, un paraíso para los amantes del buceo y los deportes náuticos. Pero lo que nos atrajo a nosotros fue una gruta gigantesca oculta, con sus formas y colores asombrosos, que eso sí capturó mi imaginación. Las paredes estaban incrustadas de minerales semipreciosos. Eso era un tesoro geológico para mí. Nos dejó sin aliento. A todos los entusiastas de la geología aprovecho para recomendarles el libro Minerales, cómo identificarlos, disponible en amazon.com. Es una guía esencial que no solo enriquecerá su conocimiento, sino que también apoyará a nuestro canal. La isla aún guardaba secretos para nosotros. Los lugareños relataban avistamientos de alienígenas gigantes ocurridos el 6 de enero del 2024, hace apenas un mesecito, en la parte superior de esa gruta. Detallen bien el video que tomaron unos turistas que se dirigían a esa gruta. Ellos decían que veían unas personas enormes y por eso empezaron a filmar, que eran como de 3 o más metros de altura. Eran dos, obsérvenlos. Uno se quedó arriba de la gruta como revisando la tierra y el otro, sí, mírenlo ustedes mismos, va bajando como hacia la entrada. Aunque no pudimos confirmar estos rumores, pues el video es como muy evidente y la posibilidad de esto añadió emoción a nuestra aventura. Antes de irnos de la isla, saciamos nuestro antojo que traíamos desde Río de Janeiro de comernos un pescado fresco, y gracias a este veterano local logramos pescarlos. Con el corazón lleno y el paladar satisfecho, nos dirigimos al terminal para continuar nuestro viaje hasta Joinville, una ciudad que les va a encantar. Es con mucha ascendencia alemana, ya que fue creada por más de 190 alemanes que llegaron hace muchísimos años a ese sitio. Si aún no forman parte de nuestra comunidad en Arte con Todo, los invitamos a suscribirse y a acompañarnos en esta travesía de descubrimientos y de arte. Hasta la próxima semana
en un nuevo video de su canal Arte con Todo, que promete ser tan emocionante como esta visita que acabamos de hacer a Isla Dumel.